Pero antes quiero compartir con ustedes una información que yo creo que es muy rica en el doble sentido de la palabra. Rica porque es información muy útil, pero además rica porque se trata de los datos de quiénes son las 50 personas más ricas de la Argentina. Información publicada por la edición local de una revista muy importante de Estados Unidos, del mundo de los negocios, la revista Forbes en castellano, que hoy ha sido levantada por el portal Infobae. No es habitual que en Argentina tengamos los nombres de quiénes son las personas con mayor fortuna. Y por los datos en sí, por lo que después les quiero comentar, creo que es de suma importancia conocer esta información. Vamos a hacer un repaso de los 50 más ricos. En primer lugar, la familia Roca, veían ahí, con un patrimonio de 9.700 millones de dólares. Y pongamos otra vez los primeros 5. La familia Roca con 9.700. En segundo lugar, la familia Bulgeroni, petroleros, la petrolera Bridas, asociados con British Petroleum y una empresa china con 7.300 millones. En tercer lugar, un ex petrolero, actualmente dueño de Molinos y de Campos, Pérez Compán con 3.900. Jorge Pérez, un nombre muy poco conocido, un argentino con mucha inversión en negocio inmobiliario en Estados Unidos, del Related Group, 3.000 millones de dólares de patrimonio, insisto, todos datos de la revista Forbes. En quinto lugar, Eduardo Urnequian, que ha tenido este fin de semana un cruce de alta intensidad con la diputada Elisa Carrió. Incluso Urnequian publicó una solicitada en los diarios quejándose por las acusaciones, según él, sin fundamento, de golpismo que le ha hecho Elisa Carrió. En sexto lugar aparece la familia Wartein, ex dueña de Telecom. Un nombre en séptimo lugar poco conocido, Edith Rodríguez. Ahora, cuando nos enteramos de que es la viuda de quien fuera el dueño de una petrolera muy importante, Pluspetrol, ya la sorpresa pasa de largo, 2.000 millones de dólares. Alberto Ruemers, del laboratorio Ruemers, el padre de aquel que semanas atrás hizo esa fastuosa fiesta en Marruecos, creo que fue, ¿no? Invitado, un gasto de muchos millones de dólares para festejar su cumpleaños número 60. Otro dueño del laboratorio, Hugo Sigman, de Insud, 1.600 millones de dólares. Aparece ahí en décimo lugar el primero de los nuevos empresarios de las .com, de Mercado Libre, Marcos Galperín, con 1.600 millones de dólares. En undécimo lugar, Javier Madanes Quintanilla, principal accionista del grupo Aluar, Aluminio. Jorge Brito, el banquero, 1.500 millones de dólares. Federico Brown, el dueño de la cadena de supermercados La Anónima, pariente lejano del jefe de gabinete Marcos Peña. Enrique Eskenazi, banquero, fue a quien el gobierno anterior le entregó con facilidades inconcebibles durante unos años la propiedad mayoritaria del control, en realidad, de YPF, familia Eskenazi, 1.200 millones de dólares. Roberto Urquía, vinculado al gobierno del sector cerealero, 1.200 millones de dólares. Sigue la lista Delfín Ezequiel Carballo, socio de Jorge Brito en el Banco Macro, con un crecimiento fenomenal en los últimos 15, 20 años. Eduardo Constantini, el emprendedor inmobiliario, Nordelta, en Escobar y demás, 1.200 millones de dólares. Julio Superville, principal accionista del Banco Superville. Alfredo Coto, del supermercado. Ernestina Herrera de Noble, con 1.000 millones de dólares. A continuación de Ernestina Herrera de Noble aparece Héctor Manieto, con otros 1.000 millones de dólares. Otro laboratorio, el laboratorio Fénix, Lilia Zielecki, familia emparentada con el ex canciller Héctor Timerman, 1.000 millones de dólares. Familia Gotz, de la empresa Capsa, petroleros, 1.000 millones de dólares. Claudio Velocopit, dueño de Swiss Medical,
1.000 millones de dólares. Luis Pagani, Grupo Arcor, una de las, lo que llama las multilatinas, una empresa argentina con fuerte presencia en el extranjero. Ud Staton es un estadounidense que se ha afincado en Argentina, es el dueño de la franquicia McDonald's en Argentina y en otros países de la región. La familia Vicentín, de una de las principales cerealeras y aceiteras del país. La familia Ayerza, que es socio de Escasani en el Banco Galicia. Héctor Poli, también socio de, ¿se acuerdan ustedes? Edir Rodríguez, Pluspetrol, una petrolera sin tanta exposición pública, pero muy importante, petrolera histórica en la Argentina. Carlos Blaquier, del ingenio Ledesma, comprometido en un juicio por violación a los derechos humanos. Vamos por el número 30. Carlos Miguel Bemberg, ex dueño de Quilmes, de la cervecera, vendida luego a la multinacional brasilera belga Ambev. Alberto Román, de la empresa de logística, andamos por los 800 millones de dólares. Juan y Sebastián Bagó, otra vez laboratorio, fuerte presencia del negocio de los laboratorios entre estos primeros 50 empresarios. Rubén Chernajowski, dueño del conglomerado de empresas en Tierra del Fuego, ahora se me fue el nombre del grupo, Newsan, ahí está. Jorge Stuart Milne, ex dueño del Banco Patagonia, recientemente vendido, 760 millones de dólares. Sigue en la lista Eduardo Escasani y familia, histórico principal accionista del Banco de Galicia. Julio Fraumeni, de la prepaga Galeno. Daniel y Pablo Lucci, Citrusviles, junto con San Miguel, una de las dos principales empresas del negocio de los limones, tanto que se habló de el nuevo acceso que tiene Argentina a la exportación de limones a los Estados Unidos. Los dos que más festejaron fueron San Miguel y Citrusville. Marcelo Mindlin, de presencia en el rubro energético, también de un crecimiento exponencial en los últimos años. Alberto Pierri, recuerdan ustedes, ex presidente de la Cámara de Diputados durante el menemismo, que hizo su fortuna a través de los medios, Telecentro. Alberto Pierri, Franco Macri y familia, unos años atrás, 10, 15, 20 años atrás, Franco Macri y el Grupo Sogma hubiese estado mucho más arriba en este ranking de los top 50. De todas maneras, sigue ocupando un lugar más que envidiable, lugar 41, con un patrimonio, repito, según la revista Forbes, de 540 millones de dólares. Antonio Tabanelli, Grupo Volt, empresa dedicada al juego. La familia Born, también otro grupo que con los años en la Argentina ha retrocedido en el ranking. 20 años atrás, durante el menemismo y antes, estaba ubicado en el top 5, en el top 10 de los más afortunados. Máximo Cavazzani, de Ethermax, es también un emprendedor que a través de la informática ha juntado un patrimonio de 500 millones de dólares. En el puesto 45 aparece el amigo del alma del presidente de la Nación, Nicolás Caputo, con intereses en el rubro de la construcción y varios otros más, 500 millones de dólares. Y para cerrar esta lista de 50 publicada por Forbes, tenemos a Daniel Omar Garbarino, de la cadena de electrodomésticos, electrónica y demás, 500 millones de dólares. Moisés Calif, de la constructora Raxa. Si prestan atención, en varias de las construcciones de las torres de Puerto Madero, en otros lugares de la ciudad, les resulte tal vez familiar ese nombre Raxa. Creo que son los que construyeron las torres Le Parc, entre otras. Y en los últimos 3 lugares, las herederas de Amalia Lacroze de Fortabat. Amalia Lafuente, Bárbara Lafuente de Ferrari y Alejandro y Sofía Bengolea, cada uno de ellos con 480 millones de dólares. Si se toma el trabajo de hacer la cuenta, lo hizo la nota de Forbes, levantada hoy con buenos reflejos por el portal de Infobae, esas 50 personas acumulan, ahí lo están viendo en pantalla,
70.000 millones de dólares de patrimonio. Una cifra sideral, una cifra que, por ejemplo, supera los 51.000 millones de dólares que tiene de reservas el Banco Central. Es un poquito más que el 10% del Producto Bruto de un año de la economía argentina. Y a partir de este número uno puede jugar un poquito. Y, por ejemplo, llegar a la siguiente conclusión. Este gobierno, junto con el blanqueo, junto con la ley de blanqueo, rebajó el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto que debe gravar los patrimonios de los individuos. Lo bajó de 0,75 a 0,25, es decir, 0,5%. 0,5% de 70.000 millones de dólares son 350 millones de dólares. O sea, con este número y esa medida, uno puede concluir que a través de esa rebaja impositiva se les concedió a estas 50 personas, nada más que a estas 50, 350 millones de dólares. Por supuesto que los que pagan bienes personales son muchos más que 50. A partir de eso uno puede extrapolar y llegar a números muy elevados de lo que el Estado concedió de recaudación impositiva. No hace falta que agregue las dificultades que tiene Argentina a partir del déficit fiscal. No da como para que se les conceda a las 50 fortunas más grandes y a las que siguen rebajas impositivas. Pero además de la rebaja de bienes personales, esta gente no puede quejarse de vivir en un país que los trate mal, al menos impositivamente. Porque además de esa rebaja de bienes personales, si uno compara lo que pagan de impuesto a las ganancias, el otro impuesto que debería gravar a las ganancias de estas personas, Argentina les cobra menos que el promedio que pagan personas con semejante patrimonio en los países de la OCDE. ¿Qué es la OCDE? La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, que es un nucleamiento de los países, las principales potencias a la que Argentina quiere acceder. Bueno, si les cobrara lo mismo que en el promedio de los países de la OCDE, esta gente pagaría mucho más de impuesto a las ganancias. Y puedo seguir. De impuesto inmobiliario pagan menos que lo que deberían, porque el impuesto inmobiliario que cobran las provincias es, en términos comparativos internacionales, mucho más bajo. Una radiografía creo que es fundamental para entender el patrón distributivo regresivo, la desigualdad que hay en la Argentina, y tema del que se habla muy poco, y por eso quería rescatar, porque no es usual, no es habitual que un medio publique información tan detallada.